Quality Analysis versión 2 de discusión. Y entonces, en esta ocasión, seguimos leyendo el manual del estilo. Y entonces, estamos en la página 26 de cómo estructuro una publicación. Y entonces, en esta página 26 se habla de la discusión de un artículo. Entonces, aquí tenemos al traductor oficial del mundial, que es Vic, donde él va a traducir y yo voy a escribir. Entonces, ¿cuáles serían las aseveraciones que nos hacen, lo que nos hace este libro? Ya dijimos las nuestras, ahora vamos a ver las que son según él llama. ¿Cuál sería la primera? Dice, la sección de la discusión debe ser una consideración formal y una crítica al estudio. La discusión es una crítica formal a tu estudio. O sea, estás criticando tus resultados. Y no nada más criticas los resultados, sino criticas también tu metodología y criticas la metodología de los otros, pero de la forma más formal que se pueda hacer, ¿no? Una crítica formal a la metodología. Muy bien. Luego. Dice, la pregunta de investigación o la hipótesis debe de estar dirigida en esta sección o tener especial atención en esta sección. ¿Qué era lo que decíamos, la vez pasada? Que el primer paso, o sea, tu primer paso era ser muy preciso hacia qué es lo que quiero contestar. O sea, la pregunta de investigación es lo primerito que voy a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi pregunta de investigación? Y ese va a ser mi primer renglón, ¿no? Que estábamos buscando el presente estudio hablaba sobre la eficacia de una herramienta educativa en pacientes con diabetes mellitus y se encontró tal cosa, ¿no? O sea, haciendo especial énfasis en la pregunta de investigación que sería el objetivo. ¿Sí? Y en eso vamos a contrastarlo. Vamos a poner qué fue lo que salió y después vamos a ver qué fue lo que, ¿sí? Sí, Lo que viene en la literatura, haciendo la búsqueda de la literatura en PubMed, viendo cuáles son los artículos más relevantes y después de eso, poner nuestra aseveración, porque es nuestra discusión, es nuestro artículo. ¿Sí? Muy bien. Después. Dice, los resultados deben de ser comparados y contrastados con los hallazgos de otros estudios. Claro. Cada uno de los resultados, o yo les diría los resultados más valiosos, los resultados que ustedes quieran presentar, los resultados deben de ser presentados otra vez, contrastados y evaluados críticamente. Aquí es donde está la crítica, aquí es donde está el meollo del asunto, donde para esto necesitamos a muchos expertos dentro del área. Por eso es que un artículo no se escribe solo, ¿no? Entonces, un artículo tiene que invitar a varios colegas para que vayan viendo cuáles pueden ser estas aseveraciones y hacia dónde va este tipo de circunstancias. Sí. Como nota eso, Ajá. dice que las largas reiteraciones de los resultados deben de evitarse. No reiterar, ¿no? No ser reiterativo. ¿No? Entonces, hasta parece pelea, ¿no? Donde ya suéltalo, ¿no? Ya dijiste que en Estados Unidos no sé qué, o ya dijiste que en Europa funciona de alguna otra manera y el mismo estudio. Ah, claro, esa es una constante de que hay artículos que son tan buenos que los mencionas 3 o 4 veces. Entonces, aquí lo que decimos es no sean reiterativos. Entonces, un artículo nada más se menciona una vez o 2 veces máximo dentro de este fenómeno. Ajá. Luego pone, las limitaciones y la generalización de los resultados deben de ser discutidas, así como los hallazgos inesperados y sugerir una posible explicación. Claro. Entonces, limitaciones hay que discutirlas. Y otra interesante son los hallazgos inesperados. Todo lo que digan,
salió de repente algo, ¿no? Salió Y fortalezas también. serendipia, ¿no? La serendipia de que salió, no sabíamos que la educación se iba a relacionar con la amenaza de parto pretérmino o nadie le había dicho. Ahí es donde más hacemos hincapié, que son los hallazgos inesperados. Y hace ratito hablábamos, hace ratito hablábamos de cómo son limitaciones y fortalezas. O sea, sí pongo las limitaciones, pero ojo, también no dejo de hablar de las fortalezas de mi estudio. Lo que me llevó a hacerlo, ¿no? Lo que casi siempre dice, bueno, ¿por qué hiciste el estudio de amenaza de parto pretérmino en México? Si hay tanto escrito, dice, bueno, es que no hay nada escrito en nuestro país o porque tiene algunas otras condiciones, ¿no? Eso es lo que hay que poner. ¿Alguna otra cosa más? Aquí, por ejemplo, el tipo de estudios que se pueden realizar a futuro. Ah, claro. Eso es muy importante. O sea, ya que tengo estos resultados, ahora, ¿cuáles son los tipos de estudio que se van a poder llevar a cabo a mucho tiempo después, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las perspectivas, ¿no? De este estudio? O sea, lo que siempre pensamos cuando hacemos la pregunta de investigación es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué va a pasar después del siguiente estudio? Ya tengo este estudio, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Voy a hacer un score, voy a hacer algo más, ¿no? Las perspectivas a futuro. Ajá. ¿Qué otra cosa? Y que debe determinar de una forma clara y concisa sin ir más allá de los hallazgos del estudio. Cuando estoy escribiendo las conclusiones, se debe de ser muy preciso y me debo de tener como base los resultados del artículo. No se vale fumar marihuana, bueno, sí se vale fumar marihuana, ¿no? Está muy bien, ¿no? Eso está padre, ¿no? Pero lo que yo digo es, no se vale imaginarnos cuestiones del artículo, sino tienen que ser muy puntuales y las conclusiones tienen que tener como base los resultados y no deben de ser. En las perspectivas a futuro, ahí sí puedo fumar marihuana, puedo soñar, puedo decir esto, podría llevarse a no sé qué, pero en las conclusiones solamente están teledirigidas hacia las conclusiones como base. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, ya que tenemos todo eso, ahora vamos a ver un artículo. No, este no. Perdonen, ustedes, el artículo que estábamos viendo estaba aquí donde dice, ajá, ¿ya vieron? Donde dice, No. aquí está, Google Chrome. Entonces, teníamos a este sujeto, Eduardo Lara, ¿no? Y entonces aquí dice, discusión. Con los resultados obtenidos en el presente estudio, encontramos que el comportamiento sociodemográfico en relación de edad fue de 21 a 18 años. Aquí cabe mencionar que el objetivo de este estudio era evaluar una herramienta educativa. Entonces, si el objetivo era evaluar una herramienta educativa, el primer párrafo tendría que hablar cuál fue la eficacia de la herramienta educativa. Segundo, cómo le he ido a otras herramientas educativas. Y la tercera parte sería demostrar la lectura crítica, decir, con esto llegamos a la conclusión de que nuestra herramienta funciona o no funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la primera. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, aquí sí puso bien la cita, ¿no? Entonces aquí está citando muy bien. Después, Pero a pesar de que coteja con la literatura, posteriormente, ¿qué es lo que le deja, no? O sea, sus resultados, la literatura y lo que le deja ya no continuó. Y bueno, en el párrafo en forma, habíamos dicho que también tenía sus deficiencias. claro, porque decíamos aquí no se empieza con, ¿no? Sino se empieza, por ejemplo, con el sujeto. En el presente estudio, por ejemplo. En el presente estudio encontramos que tal cosa, ¿no? Entonces, estas reglas del español que pues de repente se nos olvidan, sujeto, verbo, predicado, empezar con Artículo. un artículo, hace que sea más fácil escribirlo. Sobre todo porque te pone más en orden. Dices, bueno, primero voy a poner este primer renglón, que son los más importantes. Ya después puedo empezar a hablar de los hallazgos y las cosas que pude haber encontrado, ¿no? Entonces, ¿y a ti qué te parece que sí dice?
La distribución de los participantes por género mostró una diferencia porcentual a favor del sexo femenino. Pues es una idea muy general. No sabemos cuánto, una diferencia porcentual de cuánto, ¿no? Entonces, aquí hablábamos de que sí había que platicar de los resultados, ¿no? O sea, aquí había que platicar sobre cómo funciona, cuánto es, para poder hacer el contraste con la literatura, ¿no? No dejarlo tan ambiguo. Ser lo más preciso u objetivo, ¿no? En el resultado que se obtuvo. Así es, ¿no? Entonces, el Estado fue, y miren ustedes aquí, está fantaseando, ¿no? Entonces, dice, la distribución de los participantes por género mostró una diferencia porcentual. Aquí, la siguiente parte de la discusión sería aquí ¿qué dice la literatura? Aquí. Después aquí termina punto, cita, y aquí esta boca es mía. Por lo que consideramos que, ¿no? Lo cual se asocia o no se asocia, ¿sí? Y otro renglón es el estado civil predominante fue casado. Muy bien. Bueno, casado, salvo lo que tú digas, pero no, casado es un estado medio raro, ¿no? Entonces, estás casado y a los 10 minutos ya no estás, ¿no? No sé lo que tú nos quieras decir al aire, pero pues, está difícil, pues, o sea, no está uno casado de por vida, ¿no? ¿No? Sí. Su sonrisa nos tranquiliza, ¿no? Entonces, el estado civil predominante fue casado, dado que coincide con reportado por Pérez, eso está muy bien. Estrategias nutricionales, y ahí faltaría la opinión, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, lo cual influye a que el estado civil es uno de los principales factores, ¿no? Para poder estar descontrolado. Nosotros los casados somos descontrolados, ¿no? Y los solteros son tranquilos, callados. Tú eres casado o soltero, digo. Soltera. Sí, amén. Ellos son solteros, son tranquilos, que llegan, ¿no? Ok, sale. Eso es lo que falta aquí, ¿no? Entonces falta esta boca es mía. Ay, miren, boca con V. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en las evaluaciones, tanto cognitiva y ejecución de la técnica, se observó una marcada mejoría al comparar la pre y post-intervención. Muy bien, esto está bien. Esto podría ser de las cosas más importantes de arriba, ¿no? Encontrando la misma tendencia a lo reportado por González en su estrategia. Bien, lo cual indicaría que este tipo de maniobras son maniobras que pueden ser robustas y sustentables para la aplicación en la práctica clínica. Eso está buenísimo. Posterior a la intervención, ¿cómo es posterior? ¿Tú sabes anatomía? Anterior y posterior, ¿qué es eso de posterior? Sí, no. ¿No? O después de la intervención educativa, los pacientes modificaron la técnica de aplicación a la insulina de un 2.8. Esto era el punto de arriba, ¿no? Ese era el punto de arriba, ¿no? También está padre que nos quieran enseñar estadística, pero si nos quieren enseñar estadística, primero aprendanlo ustedes. Dice, al aplicar las pruebas no paramétricas de Wilcoxon, está bien, eso está bien, punto cero, se obtiene un puntaje de menos 17.01. Eso no se usa en la clínica, no se utiliza el puntaje, solamente decimos que pasó de un 2.8 a un 86.4 con una diferencia significativa. El puntaje de Wilcoxon no lo usamos para nada, no lo usamos para ver si es mejor o peor. La Wilcoxon lo que ve es diferencia de medianas. Entonces, nos llama mucho la atención que esta sea una diferencia de medianas porque no tiene distribución normal y que sea porcentaje. 2.8 y un 86.4. Ahí entonces el lector empieza a decir, algo no está bien con este artículo, ¿no? Pero sí, esto es lo que se quiere. Y después de eso será el contraste con la literatura y después ya viene esta boca, lo que comprueba que existe una diferencia significativa y antes y después, donde la escolaridad no interviene. Aquí no se ve que es un modelo multivariado, entonces no sabemos, no ha quedado muy bien. Y esto no tiene conclusiones, ¿no? Entonces él sacó 85 por esta razón. Bueno, porque lo entregó a tiempo, pero
sí le haría falta un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces se lo devolvemos y aquí le ponemos nuestros comentarios y lo publicamos. Y bueno, este fue el segundo acto. Nos vemos pronto.